Hoy les voy a contar sobre todas mis lecturas del mes de mayo, un mes lleno de contrastes, de emociones intensas y de historias que me llevaron por caminos muy distintos. Pasé de sumergirme en un relato oscuro y visceral cargado de imágenes perturbadoras a encontrarme con una novela contemporánea que sorprende por su ternura y por la manera en que nos recuerda que incluso lo inesperado puede ser muy humano. También me adentré en un clásico que sigue siendo tan vigente como el día en que fue escrito. Una obra que nos confronta con la naturaleza humana y con lo que ocurre cuando las reglas desaparecen. Después viajé hacia un relato que mezcla lo íntimo con lo fantástico, donde la imaginación se convierte en un puente para hablar de la pérdida y de la esperanza. Más adelante me encontré con una novela que juega con la identidad y la memoria, explorando cómo los nombres y las palabras pueden definir quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. Seguí con una historia devastadora y esperanzadora, ambientada en una isla remota, donde el peso de la tradición y la religión se convierte en un obstáculo para quienes buscan vivir su verdad. Y finalicé con una lectura fresca, inspiradora y cargada de simbolismos de la vida actual comparada con la de hace un siglo. Cada una de estas lecturas me dejó preguntas, emociones, reflexiones y lo mejor de todo es que juntas forman un mapa literario que refleja lo diverso que puede ser un mes de lectura cuando nos dejamos llevar por la curiosidad y por el deseo de explorar mundos diferentes. Así que acompáñame en este recorrido porque hoy vamos a hablar de cada uno de estos libros, de lo que me hicieron sentir y de las ideas que despertaron en mí. Este resumen de mayo viene cargado de historias que vale la pena descubrir y estoy seguro que más de una te va a llamar la atención. La primera lectura del mes fue una relectura muy especial. El corazón condenado de Clive Barker, una de mis historias de terror favoritas y que más me ha marcado en mi crecimiento como lector de este género. Volver a ella, esta vez en el contexto de un club de lectura, fue como regresar a los cimientos de lo que me atrajo del horror literario. La mezcla entre lo visceral y lo simbólico, lo perturbador y lo fascinante. La historia nos presenta a Frank Cotton, un hombre dominado por un apetito insaciable hacia los placeres oscuros del dolor. Esa obsesión lo lleva a descubrir la enigmática caja de Le Marchand, un artefacto que abre una puerta a un destino tan cruel como inimaginable. Lo que sigue es una muerte concebida por una mente enferma, pero también la posibilidad de regresar. Julia, la esposa de su hermano, encuentra la manera de traerlo de vuelta, aunque el precio será sangriento y terrible, y las consecuencias inevitables. Lo que hace de esta historia un clásico del terror es cómo Barker convierte el horror físico en metáfora de los deseos reprimidos y de la fragilidad humana. La narración no se limita a mostrar escenas gráficas, sino que construye una atmósfera densa, cargada de tensión psicológica, donde cada personaje se ve atrapado en un juego de obsesión, poder y condena. La casa en la que todo ocurre se convierte en un espacio maldito, un escenario donde los límites entre placer y sufrimiento se desdibujan. Para mí, esta relectura confirmó que sigue siendo una de las obras más influyentes en mi relación con el género. Mi valoración final fue de 4 estrellas de 5, porque aunque ya conocía la historia, volvió a impactarme con la misma fuerza y me recordó por qué considero a Barker uno de los grandes maestros del terror contemporáneo. Mi segunda lectura del mes fue Criaturas Luminosas de Shelby Von Pelt, una novela contemporánea que elegí como preparación para su adaptación a película en Netflix. Es una historia emotiva que explora la amistad, la memoria y la esperanza, y que me dejó con la sensación de que la humanidad todavía puede sorprendernos con gestos de bondad en los lugares más inesperados. La historia nos presenta a Tova Sullivan, una mujer que tras la muerte de su esposo comienza a trabajar en el turno nocturno en un acuario, limpiando y manteniendo el lugar en orden. Mantenerse ocupada ha sido siempre su manera de sobrellevar el dolor, especialmente desde que su hijo Eric desapareció misteriosamente hace más de 30 años. En medio de esa rutina silenciosa, Tova entabla una relación insólita con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico que vive en el acuario. Lo extraordinario es que Marcellus no es un simple animal, observa, deduce y guarda secretos que nadie imagina. A través de esta improbable amistad surge un vínculo que no solo acompaña a Tova en su duelo, sino que también abre la posibilidad de descubrir la verdad sobre la desaparición de su hijo. Esta novela combina la ternura de esa relación con un trasfondo de misterio y reflexión, recordándonos que mirar hacia el pasado puede ser la clave para encontrar un futuro que parecía imposible. Lo que más me conmovió fue cómo la autora logra que un encuentro tan improbable se convierta en un puente hacia la sanación. Esta historia no necesita grandes giros dramáticos para emocionarnos.
Se sostiene en la empatía, en la conexión inesperada y en la idea de que incluso en la rutina más fría puede aparecer una chispa de la vida. Mi valoración final fue de 3.5 estrellas de 5, porque aunque me dejó un sentimiento de esperanza y ternura, sentí que en algunos momentos la narración pudo haber profundizado más en ciertos personajes. Aún así, es una lectura que recomendaría a quienes buscan una historia que combine emoción, reflexión y un toque de magia cotidiana. Mi tercera lectura del mes fue un clásico que llevaba mucho tiempo pendiente y que finalmente decidí leer como preparación para la nueva adaptación en formato de miniserie, El Señor de las Moscas de William Golding. Fue una experiencia intensa porque, aunque conocía su fama y su influencia, leerlo directamente me permitió sentir la crudeza de su premisa y la vigencia de sus preguntas. La historia comienza en el contexto de una guerra mundial. Un avión se estrella en una isla desconocida y un grupo de niños queda varado allí sin adultos que los guíen. Al principio, la libertad parece un regalo. Están lejos de la civilización, pueden hacer lo que quieran y la isla se convierte en un espacio de aventura. Pero esa ilusión dura poco. Los intentos de organizarse y crear su propia sociedad fracasan frente al miedo, la violencia y la oscuridad que empieza a crecer entre ellos. Lo que me impactó es cómo la novela muestra el colapso del orden paso a paso. Los juegos se transforman en rituales, los rumores en terrores y la convivencia en enfrentamientos brutales. La isla, que parecía un paraíso, se convierte en un escenario de pesadilla donde la inocencia se pierde y la naturaleza humana se revela en su faceta más cruel. Es un relato que funciona como alegoría, parábola y hasta visión apocalíptica, porque nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando las reglas desaparecen y lo único que queda es la lucha por sobrevivir. Mi valoración fue de 3.5 estrellas de 5, porque aunque reconozco su fuerza y su importancia, hubo momentos en los que sentí cierta distancia emocional con los personajes. Aún así, es una obra imprescindible, una lectura que sigue siendo tan incómoda como necesaria y que nos demuestra por qué se ha convertido en uno de los clásicos más memorables sobre el fin de la inocencia y la oscuridad del corazón humano. Mi cuarta lectura del mes fue parte del proyecto Fiction Finders Prize, en el que junto a Javi Pons y John Kearney nos reunimos cada semana en vivo para descubrir y comentar literatura contemporánea. The Tiger and the Cosmonaut de Eddie Bodeltan. Esta novela fue una de las selecciones más intensas del mes porque combina el misterio de una desaparición con el peso del silencio familiar y la búsqueda de identidad. La premisa nos presenta a Casper Hahn, hijo de inmigrantes chinos que creció en un pequeño pueblo de Columbia Británica, siempre marcado por la sensación de no pertenecer del todo. Ahora adulto, vive en Vancouver con una pareja cuyo privilegio lo hace sentir fuera de lugar y rara vez regresa a su pueblo natal. La razón de esa distancia es un dolor que nunca se ha nombrado: la desaparición de su hermano gemelo, Sam, ocurrida hace más de 20 años. El detonante de la historia ocurre cuando el padre de Casper desaparece y es encontrado desorientado en el bosque, atrapado en recuerdos confusos de aquella noche trágica. Este episodio obliga a la familia Hahn a reunirse y a enfrentar lo que siempre habían evitado: el misterio de lo que realmente pasó con Sam. La novela se convierte entonces en un relato de memoria y confrontación, donde el silencio heredado de generaciones se quiebra y los personajes deben decidir si seguir obedeciendo a la costumbre de callar o atreverse a nombrar la verdad. Lo que hace especial a esta obra es que no se limita al suspenso de una desaparición. Es también un estudio de personajes, un retrato de cómo las familias inmigrantes cargan con expectativas, silencios y heridas que se transmiten de generación en generación. La atmósfera es densa, cargada de tensión y el misterio se entrelaza con la exploración íntima de la identidad de Casper y de su lugar en el mundo. Mi valoración final fue de 3 estrellas de 5 porque, aunque la premisa es poderosa y el desarrollo temático tiene momentos de gran fuerza, sentí que la narración en algunos tramos no alcanzó el potencial que prometía. Sin embargo, es una lectura que deja huella y que abre conversaciones muy valiosas sobre memoria, pertenencia y el peso del silencio. Mi quinta lectura del mes también formó parte del proyecto Fiction Finders Prize, lo que le dio un contexto especial: leerla acompañado de conversaciones y debates en vivo. The Names de Florence Knapp. Esta novela fue una de las más intensas del mes, porque parte de una premisa sencilla, pero cargada de consecuencias que se expanden a lo largo de décadas. La historia comienza después de una tormenta devastadora. Cora, junto a su hija de 9 años, Maya, se dirige a registrar el nacimiento de su hijo recién nacido. Su esposo, Gordon, un hombre respetado en la comunidad, pero controlador en el ámbito familiar, insiste en que el niño debe llevar su nombre, siguiendo una tradición que ha marcado a la familia por generaciones.
Sin embargo, en el momento decisivo, Cora duda, y esa vacilación, ese instante de resistencia, abre la puerta a 3 posibles versiones de la vida de la familia, cada una determinada por el nombre que ella elige para su hijo. Lo fascinante de esta premisa es cómo un gesto aparentemente pequeño se convierte en el detonante de 3 futuros distintos. A lo largo de 35 años, la novela nos muestra cómo esa decisión afecta las dinámicas familiares, los vínculos entre padres e hijos y las posibilidades de autonomía y sanación frente al abuso y el peso de la tradición. Es un relato que combina suspenso emocional con una exploración profunda de los ¿qué pasaría si?, invitándonos a reflexionar sobre cómo una sola elección puede transformar el rumbo de una vida. Esta lectura me resultó poderosa porque no se limita a narrar las consecuencias de un acto, sino que construye un mosaico de vidas posibles, cada una con sus dolores, sus momentos de esperanza y sus caminos hacia la resiliencia. Es una novela que habla de identidad, de memoria y de la capacidad infinita del amor para resistir incluso en los escenarios más difíciles. Mi valoración final fue de 4 estrellas de 5 porque me dejó con la sensación de haber leído una obra que, además de conmover, plantea preguntas universales sobre el destino y las decisiones que nos definen. Mi sexta lectura del mes fue John of John, la más reciente novela del famoso Douglas Stewart, autor de Shuggie Bain y Young Mungo. Fue una experiencia intensa y conmovedora que me dejó reflexionando sobre el peso de la tradición, la familia y la verdad. La premisa nos lleva a la isla de Harris, donde John Callum, un joven sin dinero y con pocas perspectivas tras su paso por la escuela de arte, regresa a la casa donde creció. Allí se encuentra atrapado entre 2 fuerzas opuestas. Su padre John, un granjero y tejedor de tweed, profundamente marcado por la religión y las expectativas de la comunidad, y su abuela Ella, una mujer irreverente que ha mantenido una paz frágil con su yerno durante décadas. El regreso de Cal no es solo un retorno físico, sino un enfrentamiento con todo aquello que lo define: las tensiones familiares, los secretos nunca dichos y la presión de una comunidad cerrada que vigila cada gesto. Mientras la isla avanza de la temporada de cría de corderos a la esquila, las tensiones se intensifican y los hilos que sostienen a la familia y a la comunidad comienzan a enredarse. Stewart convierte este entorno remoto en un escenario universal donde se cruzan los deseos individuales con las expectativas colectivas y donde la verdad se revela como una fuerza transformadora. Lo que más me impactó fue cómo la novela logra transmitir la sensación de estar atrapado entre el deber y el deseo, entre la tradición y la libertad. Es un relato que habla de paciencia, de resistencia y la dificultad de reconciliarse con uno mismo cuando el entorno parece negarlo todo. Mi valoración final fue de 4 estrellas de 5 porque me pareció una obra magnífica, escrita con gran sensibilidad y con un nivel artístico que confirma a Stewart como uno de los autores más potentes de la literatura contemporánea. Y mi séptima lectura del mes fue Yesteryear, la sorprendente y electrizante primera novela de Caro Claire Burke, una obra que me dejó completamente atrapado y que se convirtió en una de mis favoritas recientes dentro del género, al punto de darle la máxima valoración, 5 estrellas de 5. La premisa es muy original. La protagonista, Nathalie Heller Mills, es una influencer que encarna el estilo de vida tradicional. Una granja perfecta, un esposo encantador, 6 hijos adorables y millones de seguidores que la ven como el ideal de mujer y madre. Pero detrás de esa fachada hay productores, niñeras y secretos que sostienen la ilusión. Todo parece un espectáculo cuidadosamente montado, hasta que un día ella despierta en 1855. De repente su cocina ya no tiene electrodomésticos ocultos, sino una estufa que apenas calienta. Sus hijos son extraños y su esposo, antes heredero de una dinastía política, ahora es un granjero competente. Nathalie pasa de curar mermeladas para Instagram a cargar leña y lavar ropa hasta sangrar. Y lo más perturbador es que no sabe si está atrapada en un cruel reality show, si realmente viajó en el tiempo, o si está siendo puesta a prueba por fuerzas divinas o demoníacas. Lo que hace de Yesteryear una lectura tan impactante es cómo combina el humor oscuro con el terror psicológico y cómo convierte la vida perfecta de una tradwife o esposa tradicional en un escenario de pesadilla. Es una novela que reflexiona sobre la fama, la tradición, la fe y la representación de la mujer en la sociedad, todo envuelto en una narración que no da respiro. Para mí fue una experiencia fascinante, inquietante, divertida en su ironía y profundamente crítica en su mirada. Una obra debut que demuestra un talento enorme y que me dejó con la sensación de haber leído algo único.
Y así llegamos al final de este recorrido por las lecturas del mes de mayo. Fue un mes diverso, lleno de emociones, de historias que me hicieron pensar y sentir de maneras muy distintas. Desde el horror más visceral hasta la ternura inesperada, pasando por clásicos que siguen vigentes y propuestas contemporáneas que nos invitan a reflexionar sobre identidad, memoria y verdad. Gracias por acompañarme en este resumen, espero que hayas disfrutado del recorrido y que alguna de estas historias te haya despertado la curiosidad para leerlas o para conversar sobre ellas. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirse al canal y compartirlo para que más lectores se unan a esta conversación. Y por supuesto, me encantaría leer tus comentarios. ¿Qué libro de mayo te llamó más la atención? ¿Cuál crees que podría ser tu próxima lectura? Nos vemos en el próximo video con nuevas historias y nuevas reflexiones. Hasta entonces, felices lecturas.